durante el año electoral. Bueno, muy bien, dale. Abrazo. Chao, un abrazo, Marcelo. Los saludo ahora formalmente a ustedes. Bienvenido al programa número 16 de Desafío 2017, aquí en la tercera temporada en C5N. Antes de dar por comenzado el año electoral, seguramente ustedes están al tanto, hace un par de horas finalizó una nueva reunión entre los ministros, ahí estamos viendo de fondo, entre los ministros del gabinete de María Eugenia Vidal, 3 ministros con la dirigencia gremial docente. Hubo una leve mejora en la propuesta del gabinete de María Eugenia Vidal y un rechazo contundente por parte de la dirigencia gremial. No se expidieron hasta ahora acerca de nuevas medidas de fuerza. Se está hablando mucho de porcentajes, que aumentó del 18 al 19, después al 20. Yo quiero detenerme en mostrarles a ustedes cuál es la situación en materia salarial de los docentes, no en términos de porcentaje, sino en términos de valor absoluto. Y aunque parezca mentira, me voy a basar en mostrar cuál es la situación salarial de los docentes de la provincia de Buenos Aires en base al propio documento que distribuyó hoy el gobierno de María Eugenia Vidal. Se los distribuyó a los dirigentes sindicales que asistieron a la reunión y antes los repartió a la prensa. Son 2 carillas con todo el detalle de la propuesta para este año y para los 2 años subsiguientes, pero lo importante, o tan importante como la propuesta, son las últimas 2 líneas a las que muy pocos le prestaron atención. Dice, con esta propuesta, con esta nueva propuesta, la mitad de los docentes de la provincia de Buenos Aires va a ganar 23.000 pesos o más. Textual. Con esta propuesta, la mitad de los docentes va a ganar 23.000 pesos o más. ¿Alguien puede leer eso de otra manera o plantearlo al revés? Con esta propuesta, la mitad de los docentes va a ganar menos de 23.000 pesos. Si la mitad va a ganar 23.000 pesos o más, es porque la otra mitad va a ganar menos de 23.000 pesos. Y para que ustedes tengan una idea, algún parámetro, el promedio del salario en la Argentina, del sector privado registrado, es de 23.000 pesos. O sea que una mitad, un 50% de los docentes va a ganar menos de 23.000 y menos del salario promedio. Y son docentes. Ese es el lugar donde la sociedad en su conjunto, esto no es solo responsabilidad de este gobierno, esto viene de arrastre. Los docentes en la Argentina, en función de su nivel salarial, no están jerarquizados. Entonces me parece fantástico que se discuta el ausentismo docente, me parece bien que se mida y se evalúe la tarea docente, pero hay que partir del punto de vista que una variable elemental como es el salario, en la Argentina nos muestra, revela que la sociedad, la clase política, la dirigencia, nosotros ponemos a los docentes en ese lugar, en un lugar donde la mitad cobra menos de 23.000, es decir, cobra menos que el promedio de los argentinos. Es más, porque no solo eso decía en estas últimas 2 líneas, decía, con esta propuesta, la mitad de los docentes va a ganar 23.000 pesos o más, o sea, la mitad va a ganar menos de 23.000, y agregaba, con esta propuesta, el 66% de los docentes va a ganar 17.000 pesos o más. O sea que 1/3, 1 de cada 3 docentes, con la propuesta del gobierno, va a ganar menos de 17.000 pesos. Y para que tengan una idea, la línea de pobreza del INDEC de hace un par de meses estaba fijada en 13.500. Línea de pobreza, elementales, presupuesto para cubrir la alimentación y el resto de necesidades básicas para un hogar tipo. Es decir, que 1 de cada 3 docentes cobraría menos de 17.000 pesos, que no es mucho más que la línea de pobreza del INDEC. Entonces, ese es el lugar donde la sociedad, para entender el contexto. Le decía que vamos a dar oficialmente por iniciado hoy el año electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ha avanzado el año y vas a ver ahora que faltan menos de 4 meses para que votemos.
parece mentira, pero faltan menos de 4 meses para que votemos. Es más, ahí nos vamos a acompañar con algunos datos de calendario. Ya se inicia el calendario oficial de las elecciones 2017. El martes que viene, el martes 25, cierra el padrón provisorio. Después hay una fecha para reclamos y correcciones. El 14 de junio es el último día para inscribir alianzas. El 24, sábado, es una fecha clave. Imagínense ustedes ese sábado de febriles y agitadas negociaciones en los partidos. ¿Por qué? Porque es el plazo para presentar candidatos. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Se presentan las listas el 24 de junio, dentro de 2 meses y monedas. El 14 de julio comienza oficialmente la campaña. O sea, se habilita, por supuesto, la campaña empieza antes, pero los avisos desde el punto de vista reglamentario recién tienen fecha de largada el viernes 14 de julio. Y el 13 de agosto, es decir, menos de 4 meses, estamos ya a 17 de abril. El 13 de agosto, dentro de menos de 4 meses, se votan en las PASO y las primarias. Y el domingo 22 es la elección general. Sí, falta mucho menos de lo que parece. Aunque en realidad el año electoral, en términos de grandes definiciones, comenzó ayer con la definición anunciada en la mesa de Mirta Legrand de Elisa Carrió, diciendo que no va a participar, no va a ser candidata por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Todavía no se sabe, se supone que sí, pero no está definido si va a ser candidata en la ciudad de Buenos Aires, todo indica que sí. Primera gran definición de las incógnitas que había respecto de los candidatos. Ahora, faltan otras definiciones tan o más importantes que la de Elisa Carrió. En primer lugar, ¿qué va a hacer Cristina? Y ahí hay puras especulaciones, conjeturas. Ni siquiera cuando uno habla con los que rodean, los que tienen mayor confianza con la expresidenta, tienen un dato cierto. No sigue la incertidumbre acerca qué es lo que va a hacer Cristina. Randazzo, que mantiene su silencio, parece que lo quieren apurar, según los tiempos de Randazzo, a que se defina ahora antes de fin de mes. Se va a presentar en la provincia de Buenos Aires, va a competir la Cristina, no. Tampoco se sabe qué es lo que va a hacer Sergio Massa, si va a ir él como candidato a senador y Margarita Stolbizer a diputado, o se va a guardar hasta el 2019. Grandes definiciones que tienen, como vieron en el calendario anterior, que dirimirse antes del 24 de junio. Por supuesto, falta también la definición muy importante, cuál va a ser el candidato o la candidata del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, ahora que Carrió se bajó de ese lugar. Y a todo esto, la campaña se está viviendo, ya está comenzado, esto que hemos dado oficialmente en dar por iniciado el año electoral, con una economía que tarda en arrancar, que no termina de arrancar, más allá de algunas señales esporádicas que hay. Es más, todos los economistas recortando sus pronósticos de crecimiento, el más optimista de todos lo bajó de 5 a 2,9 en cuestión de el último mes. La economía no arranca y en política, y esto se explica por la aproximación a la elección, sube el nivel de la confrontación de un lado y del otro, y se escuchan cada vez más declaraciones estridentes, alarmantes. Carrió, por ejemplo, diciendo que el mes pasado hubo un intento de golpe, dijo Carrió, o algunas voces del kirchnerismo que hablan de enfrentamientos civiles, cuando nada indica, desde mi punto de vista, que eso pueda ocurrir. Como le decía al gato, vamos a tratar en lo que resta del programa de elevar el nivel de debate, así que ahora enseguidita, después de estos breves auspicios, la primera mesa. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Estamos aquí con la diputada del Partido
de los Trabajadores por el Socialismo y parte del Frente de Izquierda, Miriam Bregman. Miriam, gracias por venir. Y con la ex legisladora, periodista vieja conocida de redacciones de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Estamos esperando, seguramente se sumará en minutos Florencia Arieto del Frente Renovador. La primera pregunta es, ¿habrán visto ustedes en los dos principales diarios el fin de semana encuestas distintas mostrando un repunte en la imagen del gobierno y la imagen del presidente? ¿Qué lectura hacen de ese dato? Mira, las encuestas, también uno sabe que la encuesta dice lo que el encuestador quiere decir, ¿no? No es que creemos las encuestas per se, porque sabemos también cómo se manejan. Creo que lo que ha hecho el gobierno es dar un giro importante, discursivo en su política. Antes priorizaba mucho el verso del diálogo, y que era un gobierno dialoguista, a tratar de fidelizar, de consolidar un sector social más acomodado a la sociedad, que lo apoye y que se expresó en la calle y también acompañando políticamente el 1 de abril. Creo que ahí hay un giro del gobierno que intenta firmar centralmente para conseguir un porcentaje de la sociedad que lo acompaña en la provincia de Buenos Aires y permitir mostrar esa elección que la han denominado como el lugar donde se va a dirimir el futuro del gobierno, mostrar ahí que logra tener por lo menos la primera minoría, ¿no? Si bien una mayoría no aspiran, pero sí una primera minoría. Entra también en un terreno peligroso, me parece a mí, porque hace un giro discursivo hacia la represión, hay un endurecimiento de las políticas de represión, esto que además de lo que ya hicieron en Panamericana el otro día, cuando nos manifestamos en el paro general, también que van a comprar armamento, endurecimiento de leyes, empieza a dar una serie de políticas para consolidar lo que es el núcleo duro. Pero no nos olvidemos que Macri ganó en este sistema un poco extraño del balotaje, donde uno tiene que elegir entre dos candidatos, pero lo que él obtuvo en la primera vuelta, incluso antes de las internas, no llegaba ni al 30%. Entonces hay un sector que lo apoya, es una minoría intensa, pero una minoría. Creo que lo que no hace el gobierno es expandirse hacia otros sectores, porque en la calle lo que se nota es un descontento social enorme. Con esto le cedo la palabra a Gabriela. Y no me parece que lo notorio no es descontento entre aquellos que no lo votaron, sino lo notorio es entre los que lo votaron, entre aquel trabajador que lo votó porque con el gobierno de Cristina Kirchner pagaba impuesto a las ganancias, una cosa absolutamente injusta, y dice, bueno, voy a votar a Macri porque él promete sacarlo. O el trabajador que estaba precarizado, que conozco varios, y decía, bueno, pero yo durante todo el gobierno kirchnerista creció la economía, creció todo, pero yo seguía en las mismas condiciones de informalidad o de trabajo en negro, como se dice habitualmente. Bueno, todo ese sector ve que el salario no le alcanza para llegar a fin de mes, que ninguna de sus expectativas se cumplió y que al revés, que su situación se perjudica día a día. Gabriela, ¿tu lectura de las encuestas? Sí, yo coincido bastante con Miriam. Me parece que el tema de las encuestas, además si vos ves Clarín y La Nación, en la encuesta de Clarín creo que subió 1 punto y en la de La Nación 5. Digo, ¿cómo medís en el humor social realmente de una semana a otra 1 punto o 5 puntos? Pero seamos honestos, cuando esas mismas encuestas marcaban a lo largo de los últimos meses del año pasado, incluso los primeros de este año, un descenso en la imagen del presidente, la imagen del gobierno, a nivel de apoyo, incluso en algunas encuestas que ya anticipaban intención de voto, eran creíbles. Ahora que yo digo, en ese momento no me invitaste al programa, así que tampoco sabés qué pensaba de esas encuestas. Pero a lo que voy es que en general, a ver, digo, las encuestas, con algo hay que medir la opinión, se miden con las encuestas, no hay, es el sistema que existe para medirlas. A lo que voy es que claramente las encuestas de opinión forman parte de las operaciones mediáticas con las cuales también se crean climas de opinión. No solo están las encuestas, sino que están las tapas de los diarios del domingo diciendo el gobierno está mejor, cosa que ya habían empezado a decir la semana pasada después de la concentración del 1 de abril. A lo que voy es que, ¿cuánto cambió el clima social a partir de esa concentración o cuánto cambió el clima social después de lo que fueron las enormes movilizaciones durante todo marzo y hasta el paro general del 6 de abril? Seguramente es algo muy difícil de medir en 1000 casos, 1 punto más o 1 punto menos, y se va a terminar de dilucidar sin duda en las elecciones de octubre. Lo que hay claramente, y eso lo sabemos todos los que caminamos la calle y lo saben los periodistas y todo, es un clima social de descontento muy profundo. Y lo que hizo Macri, y en esto coincido con Miriam, es tratar de fortalecer su núcleo duro. Y vos decías recién lo de los enfrentamientos, y te referías a una nota que escribí yo hace
un mes en Facebook, pero que por alguna razón... Al día siguiente de la marcha del 1 de abril. No, después de lo de... Fue después de esa, bueno, fue bastante. Porque lo escribí en Facebook primero y después terminó reproduciéndose en varios lados. Yo lo que creo es que cuando uno apela a los núcleos duros de cualquier fuerza política, está abriendo demonios que después son difíciles de controlar. Y lo que hizo el macrismo con la fuerza, con la marcha del 1A y después con la represión a los docentes y después mostrando su fiereza o su mano dura o que iba a responder a eso, es de alguna manera convocar a su núcleo más duro a salir a defender de cualquier manera sus políticas. Esto, digo, quienes hemos estudiado historia política, quienes estudiamos la historia colectiva, sabemos que para que se espiralice la violencia en una sociedad no hace falta que sean 20 millones contra 20 millones. La violencia se espiraliza a partir de pequeños grupos que creen hacerse cargo de la defensa de los intereses de un conjunto. Entonces creo que el gobierno... Vos te hiciste cargo de esa declaración, ¿no? Textualmente, estamos en un enfrentamiento civil, algo muy parecido, hace pocos días, sí. Escribió Hernán Brienza. Sí. ¿No es delicado eso en la Argentina? Yo, ¿sabes qué? ¿Por qué me parece que no es delicado? Sino que creo que es obligación decirlo, porque cuando yo empecé a estudiar... Yo creo que lo peligroso es no decirlo. Cuando yo empecé a estudiar la construcción, cuando mi tesis del doctorado fue cómo se había llegado al genocidio, yo siempre digo, no hay que recordar para que no vuelva a suceder porque es mentira, las tragedias vuelven a suceder, lo que hay que recordar es para entender los mecanismos por los cuales una sociedad da determinados pasos en un sentido sin que nadie lo advierta. Cuando vos ves los pasos que van construyendo la llegada a un enfrentamiento civil en una sociedad, te das cuenta que son pequeños pasos. Y lo que uno se pregunta cuando mira los 70 es cómo nadie lo advirtió, nadie vio hacia dónde estábamos yendo, y vos escuchás las voces en ese momento en los medios de comunicación o estudiás lo que sucedía en ese momento en los medios de comunicación y en la dirigencia política, y te das cuenta que nadie decía claramente hacia dónde se estaba yendo. ¿Estás de acuerdo con eso, Miriam? Creo que, no sé si puedo hacer un paralelismo con ese momento histórico, me parece que no, porque además hay que mirar las situaciones internacionales también en las cuales se desarrollaban no solo las dictaduras en América Latina promocionadas por el imperialismo yanqui, sino también las organizaciones políticas, una vanguardia obrera, popular, etcétera, etcétera, que la Argentina tiene un punto de inflexión desde el año 69 con el Cordobazo. Y las mediaciones que en cada uno de los países había. Creo que el golpe en Chile fue anterior, en Argentina el peronismo hizo durante un tiempo, intentó ser la mediación y termina formando las AAA. Nadie dice que las situaciones históricas se repitan iguales, digamos. Igual no. ¿Entendés? Ahora, que hay una construcción de un enemigo, sí, el gobierno decidió que los manifestantes centralmente y todo aquel que se movilice o encabece una lucha, como es el caso de Baradel en este momento y demás, pasa a ser su enemigo. Que los enemigos se construyen, es así. Que los enemigos se construyen, es así, y que los sistemas democráticos burgueses cada vez son más degradados porque las condiciones económicas son más degradadas, entonces cada vez tienen herramientas represivas más fuertes. Las dos coincidieron en que eventualmente este repunte o punto de inflexión en la caída que venía teniendo la imagen del gobierno se debe a una estrategia del oficialismo de fidelizar lo que era el voto propio, núcleo duro, como se lo llame. ¿Qué otro, además de este proyecto de ley antipiquetes, la compra de las tanquetas, lo que pasó en Panamericana, los docentes en Plaza del Congreso con el intento de instalar la escuela itinerante, más allá de esa faceta del gobierno, ¿qué otro cambio ven ustedes, si es que ven alguno, para fidelizar ese grupo? Mira, de hecho, eso en cuanto sería el orden, ¿no? Sí, yo te digo, para completar lo anterior, a mí me ha pasado en los últimos meses en las redes sociales, cosa que no me había pasado nunca, que antes me decían chorra, porque ahora me dicen terrorista, ¿entendés? Digamos, hay cambios en la manera en la cual vos construís a tu enemigo y construís al otro y lo ponés en algún lugar determinado, que van construyendo un clima social y un clima de época que yo creo que tenemos que estar advertidos de que esto puede llegar a suceder. Digo, de que el gobierno está intentando construir que el otro es subversivo, terrorista, desestabilizante, todas estas cosas que están diciendo, digamos. Digo, después Macri, parándose en la Casa Rosada frente a los sindicalistas, Macri, el jefe de la mafia, si lo hay en la Argentina, que es Mauricio Macri, diciendo que va a combatir las mafias. Digo, no es una manera de decir, digo, la familia Macri es una familia representante del poder mafioso, digamos, que él se haya parado. Eso lo decís no metafóricamente, lo decís literalmente. Lo digo literalmente, digo, lo escribí, lo publiqué, digo, ¿entendés? O sea, sí, los Macri son claramente los representantes del poder mafioso en la Argentina desde los 70 en adelante, primero como los contratistas del Estado, después quedándose con medio Estado durante el gobierno tanto de Grosso en la ciudad como
máximo de Menem a nivel nacional y después por todas las últimas, hasta agosto último, porque decime si la sociedad que tienen con los fondos buitres para estar llevando adelante todos los negocios que están llevando en la Argentina no es parte de un negocio mafioso. ¿Lo caracterizás como una mafia con el componente de violencia que tienen las conocidas mafias italianas, Estados Unidos? Digo, yo creo que no sé cuáles son los límites de Macri, no los conozco. Digo, sinceramente lo digo, no tengo, es un personaje con muchísima decisión de llevar adelante lo que quiere llevar adelante más allá de las formas republicanas, y no es un personaje que haya transitado por la vía democrática de este país, es una familia que se ha hecho rica a costa de la sociedad con lo peor de la Argentina durante la dictadura militar, que se ha hecho rica con los negocios que terminaron en la muerte de Yabram, una muerte oscura y mafiosa, si todos lo sabemos, y los que se quedaron con esos negocios de Yabram son los Macri, y es una familia que ha llevado adelante sus negocios durante toda su vida en forma paralela al Estado y utilizando recursos y fórmulas que no fueron efectivamente democráticos. ¿Algún otro cambio que perciban además de este giro hacia el orden? No, creo que centralmente es eso, porque después del punto de vista de la economía sigue igual. Por más que siguen prometiendo bonanza, la economía sigue estancada, una mezcla de estancamiento con inflación, ¿no? La peor de las combinaciones. Pero me quería referir, si me permitís un minuto, a lo que decía Gabriela, porque como descripción de un grupo económico, es más, puedo agregar algo, cómo comenzó su fortuna, también ligada a la dictadura y demás. Pero Macri no gobierna solo, porque si no, estaríamos dando la descripción casi de un dictador. Y si hay algo que Macri no es un dictador, porque Macri sacó decretos a favor de los grandes sectores concentrados de la economía, de las mineras y demás, pero fundamentalmente Macri gobernó con un Congreso donde no tiene mayoría y obtuvo las mayorías necesarias para todas esas leyes terribles que van desde leyes económicas como el pago de los fondos buitre o el blanqueo, pero también leyes que tienen que ver con endurecimiento del aparato represivo del Estado, con el Código Procesal, el Código Penal. ¿Y esto cómo lo logró? Lo logró en la Cámara de Diputados con un acuerdo centralmente con el bloque de Diego Bocio y con el de Sergio Massa, y en la Cámara de Senadores con la inestimable ayuda de PJ Frente para la Victoria, que tienen la absoluta mayoría. Y veía cuando presentabas el programa, se viene el panorama electoral. Entonces esto puede ser una foto. Ya empezó. Puede ser una foto o puede ser una película y trágica. Porque el peronismo discute entre los que son fieles al kirchnerismo y no votaron estas leyes y los traidores, como ellos lo llaman, los que se saltaron de bando, o senadores como Abal Medina, que votó casi todo igual que Pichetto, etcétera, etcétera. Pero las listas electorales en la mayoría de los distritos van a ir juntos. Entonces es un problema denunciar y denunciar y denunciar y decir estos son traidores, estos votaron las leyes contra el pueblo, estos votaron el endurecimiento del Código Penal, estos hicieron lo otro, y después volver a lo mismo, porque la cabeza puede ser una cara que no haya votado todas esas leyes, pero después sabemos que abajo en la sábana van a venir los mismos personajes de siempre. Y esto creo que se va a repetir casi todo el país. Entonces hay que empezar a dilucidar eso. Después de un tercio de mandato, ojalá no, Miriam. ¿seguís defendiendo el voto en blanco en el balotaje? Mira, yo pregunto al revés. Si los que votaron a Scioli creyendo que iba a ser un gobierno distinto no se lo están cuestionando. ¿Qué hizo Scioli en este año y medio de ataque enorme a las condiciones del pueblo, de las mujeres que tuvimos, etcétera, etcétera? ¿Qué hizo Scioli? No se sabe, desapareció. Scioli es el mago en preservarse a sí mismo y estar siempre dispuesto para ser candidato a todo. No te arrepentís del voto en blanco. No, y además te digo una cosa, te hago una pregunta más concreta, porque si no todo es contrafáctico y es muy fácil. Bueno, mirá el desastre que es Macri, vos no lo votaste ni a Scioli ni a Macri, pero lo que yo pregunto es al revés. Scioli preparaba un gabinete que precisamente no eran los Reyes Magos para traer regalos sociales, eran Casal, a quien Horacio Berbisky le dedicó enorme, y digo Horacio Berbisky para no citar La Izquierda Diario, nuestro periódico. Horacio Berbisky le dedicó enormes editoriales en Página 12 contando quién era ese nefasto personaje como Casal. El otro miembro de su gabinete que anunció Scioli que iba a tener era Berni. Berni, bueno, un represor que no se diferencia mucho de Patricia Bullrich y el accionar que ha tenido, creo que sustancialmente nada. Y el otro era Granados. Granados, un pistolero conocido en la zona sur que creaba bandas paraestatales, era lo que se decía, y que ahora asesora y reivindica la función de Ritondo en la policía. Scioli se preparaba para eso, entonces creo que las cosas no hay que mirarlas por fuera del contexto, sino que Scioli también se preparaba
para una política de ajuste, evidentemente, porque si no ese no puede ser otro, no sería ese su gabinete de ninguna manera. Veníamos bien con Miriam hasta ahora, digamos, es más, en la primera parte, digo, yo también estoy de acuerdo, yo creo que hay que pensar muy bien las listas electorales porque no podemos volver a llevar en las listas o a llevar de diputados a quienes después van a terminar. Yo escribí ayer, en estos días, digo, yo creo que así como fue el indulto para Menem, el pacto de sangre con el grupo económico con el cual él iba a gobernar, el pago a los fondos buitres fue el pacto de sangre del macrismo con el grupo con el cual va a gobernar. Y los diputados que votaron en acuerdo con los buitres no pueden formar parte de quienes digan después que van a representar los derechos de las mayorías o garantizar los derechos de las mayorías. Ahora, la verdad es que creer hoy que el gobierno de Scioli hubiera sido lo mismo que el gobierno de Macri, cuando, entre otras cosas, la base social que la estaba sosteniendo, la base de dirigentes... No, es que lo mismo nadie dice lo mismo, porque si lo simplificás con lo mismo, bueno, está bien, pero nada se puede comparar. Ahora, ¿hacia dónde ibas? Vos, no creo que vos defiendas ni a Berni, ni a Casal, yo no creo ni que Berni, ni que Casal hubiera sido, y en cualquier caso, la disputa dentro del gobierno de Scioli para ver cuál era el sentido y el camino hacia dónde iba ese gobierno, iba a ser otra que estar desde afuera del gobierno de Macri. Te pregunto al revés. ¿Pudimos las mujeres durante los 12 años de kirchnerismo obtener el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que venimos reclamando? No. ¿Por qué? ¿Porque no tenían mayoría en el Congreso? No. Porque en la misma lista va desde Urtubey, que es un clerical. Estoy completamente de acuerdo. En ese caso fue decisión de Cristina. Sí, fue decisión fue la incapacidad de construir la mayoría. Diputadas que individualmente apoyaban el derecho pero las mayorías se construyen. Las mayorías se construyen. La mayoría se construyen. Si uno quiere gobernar, va construyendo mayorías. Y para construir mayorías, a veces no tenés que estar solamente con aquellos con los que saldrías a cenar. Una última y breve. Sé que sos dirigente en la ciudad de Buenos Aires, pero mirando la provincia, ¿querés que se presente Cristina? Me encantaría que se presente Cristina. Obviamente, me parece que para mí es más importante que se presente Cristina ahora en el 2017 que en el 2019. Creo que hay que pararlos ahora, que el 2019 es una discusión mucho más compleja porque suceda lo que suceda en las elecciones ahora en octubre, el panorama que se abre para la Argentina en el 2018 es un panorama complicadísimo donde todos los dirigentes van a tener que tener muchísima sensatez y templanza. Tarde pero seguro, Florencia Arieta con nosotros. Tenía una nota anterior también, perdón. Una pregunta, que nos quedamos sin tiempo. Sí. Preguntaba a ellas dos al principio, las encuestas están mostrando un repunte, un punto de inflexión en la imagen del gobierno, a favor del gobierno. ¿Qué lectura haces de ese dato? Que no creo mucho en las encuestas, que me parece que la polarización tiene que ver con una táctica de dos extremos que en el fondo se parecen, que es el kirchnerismo y el macrismo. Me parece que la gente en la calle está preocupada por otras cosas, está preocupada porque no llega a fin de mes, está preocupada porque aumentó el 80% de los alimentos, está preocupada por la corrupción, está preocupada por la inseguridad y lo que vemos es como una pelea entre superestructuras muy lejos de la cotidiana de la gente. La decisión nuestra es estar con la gente caminando la calle, por eso más abajo el perfil y está recorriendo el interior de la provincia, yendo a las ciudades a charlar con la gente y nosotros, yo en mi caso estoy haciendo lo mismo en la ciudad. Y me parece que veremos en octubre qué pasa. Me parece que es interesante trabajar en ese 40% que es el electorado que en algún momento le dio el 54% a Cristina y que después le dio la presidencia a Macri y que quiere básicamente progreso social, que es ni más ni menos que programar el porvenir. ¿Vos decís que sigue habiendo una ancha avenida que algunos ven angostándose como resultado de las tácticas de confrontación? Sí, la hay que llenarla de contenido y me parece que lo importante es contarle a la gente las propuestas. En la ciudad nosotros queremos descentralizar la justicia para que el juez y el fiscal esté cerca de las comisarías. Es nuestra propuesta para que el porteño y la porteña pueda ver en nosotros el Frente Renovador, control y límites que no tiene la Reta ni el macrismo hace 10 años en la ciudad y bueno, y así tenemos distintas propuestas en los distintos territorios. Un tema que es tu especialidad, temas de seguridad. Seguramente habrás visto el proyecto, ahora se sabe, presentado por un diputado cordobés de Cambiemos, llamado, es en realidad reforma del Código Penal, la ley antipiquetes. Quería conocer tu opinión. La verdad que no leí el contenido, pero me parece que hablar de anti es... Bueno, una manera de... hay protocolos para aplicar que no tienen que ver con la represión, porque lo interesante para que todos sepan, los que están viendo, es que el 70% de la ciudadanía rechaza los piquetes, pero el 70% de la ciudadanía rechaza la represión. Entonces me parece que el desafío... ¿Cómo se concilian ambas cosas? Es que orden no es represión.
uno es aplicar la ley y otro es violarla. O sea, romperle la cabeza a una persona que está cortando la calle no es la salida, y menos si lo hace la ley, que es corporizada, en ese momento es la policía. En general, en las ciudades en que se decide, por ejemplo, hay algunas que no se decide cortar la calle, pero en donde hay manifestaciones o algún tipo de corte temporario, en general se hace una mesa de trabajo anterior en donde se cuentan cuánto va a ser el tiempo y el motivo del corte, salidas, digamos, alternativas al tránsito para que nadie se vea afectado ni colapsado en ese momento. Y lo que se recomienda en general, lo recomienda, por ejemplo, Holanda, la jefatura de policía de Holanda, es entre la policía y el manifestante una línea que no sea el confronte y el choque con la policía. Entonces es un trabajo, es un desafío. Después habrá que leer la ley antipiquetes y veremos qué devolución hacemos. A las 3, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Y disculpas, Nos estamos yendo, estás disculpada, nos estamos yendo a un breve corte y cuando volvamos, José Nathanson va a presentar este giro del gobierno, es querer convertirse en el partido del orden.